El segundo día que empezamos a atender pacientes COVID ya vino una señora de mediana edad que estaba con bastante fiebre y venía bastante enferma, y cuando ya se le fue a atender antes de entrar a la consulta se nos cayó, empezó a convulsionar, no teníamos una camilla adecuada en la zona de recepción para atenderla. Fue un momento que se actuó rápido, pero que nos dio a entender que era algo grave lo que estaba ocurriendo. Al principio reaccionamos con mucho miedo porque no sabíamos realmente el impacto que iba a tener la enfermedad. Los pacientes estaban muy nerviosos, el personal estaba muy nervioso, había falta de material de protección. El pasar todas las llamadas a telefónica, toda atención a telefónica, supuso dar muchísimas explicaciones a la población. Había que hacerles muchas preguntas para que no se nos pasara gente que estuviera enferma y se quedara en su casa. Fue, pues eso, incertidumbre, sobre todo al principio. Yo pienso que todos hemos aprendido, la sociedad también en general, porque todo el mundo estaba como muy cómodo en esta sociedad del bienestar, pensábamos que lo teníamos todo conseguido, que vivíamos de una manera que iba a ser así para siempre, y nos hemos dado cuenta de que esto en un momento puede dejar de ser así.